Mi nombre es Paola Toledo Rodríguez, soy enfermera del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, enfermera intensivista. Y bueno, el día de hoy vengo a compartir con ustedes un tema que es de interés, obviamente, para nuestra profesión. Se trata acerca de los nuevos retos en la nebulización y humidificación del paciente durante la ventilación mecánica. Pero he querido traerles además información de lo que significa nebulización, porque la enfermera, no solamente intensivista, sino todos aquellos que obviamente nos permitimos nebulizar a nuestros pacientes, necesitamos saber los principios fisiológicos de los cuales obviamente sustenta esta nebulización. Y eso es a veces por cuestión de rutina, trabajo, un trabajo como ya conocemos nosotros, a cargo de muchos pacientes. A veces pues no consolidamos algunos principios fisiológicos básicos y hoy día lo vamos a recapitular un poco. Por eso durante las láminas van a poder encontrar muchos principios fisiológicos de los cuales ojalá ustedes puedan tomarle fotos y obviamente repasar, porque es un poco tedioso efectivamente, porque vamos a hablar un poco de física, porque de eso comprende la nebulización. El principio fisiológico está obviamente en el conocimiento físico de las cuales tanto las partículas que nosotros ingresamos a los pacientes a través de la nebulización comprende esa temática. En ese sentido vamos a hablar acerca de lo que es nebulización, pero ¿qué comprende la nebulización? La nebulización comprende el tema de la aerosoloterapia. En realidad es eso. Y a partir de ahí, la nebulización y la inhalación forman partes de todo este conjunto. Como dice ahí, la aerosoloterapia, ahí tengo la referencia, la última del año 2018, para que ustedes lo puedan ver a través de las redes sociales y consolidar un poco más de este tema. Entendamos, la aerosoloterapia, un aerosol es la suspensión de ¿qué? Tanto de partículas líquidas o sólidas en un determinado volumen de gas. La terapia inhalatoria va a corresponder entonces a la administración de un aerosol a un paciente con fines terapéuticos. En ese sentido, recordemos, los aerosoles o partículas inhalatorias pueden ser generados por, ¿qué dijimos? Nebulizador, atomizador o inhalador. Atomizador o inhalador. Son dos formas, ¿no?, que consolida la aerosoloterapia cuando nosotros queremos nebulizar. Específicamente al final vamos a hablar de la nebulización propiamente dicha, de la nebulización hemodinámica, para pacientes con nebulización en ventilación mecánica. Entonces, aerosol es una suspensión de pequeñas partículas, tanto líquidas o sólidas, ¿no?, en un gas. Los inhaladores son todos aquellos estos aparatos para generar aerosoles de partículas sólidas. Y los nebulizadores son los aparatos usados para generar estos aerosoles, ¿no es cierto?, de partículas líquidas dentro de una nube de gas. Entonces, la característica de ambos dice así. Entonces, es una suspensión de partículas en una corriente de gas a alta velocidad. Suministrar gas para consolidar partículas tanto de humo o polvo va a generar una velocidad. A partir de ahí, nosotros vamos a entender que las nebulizaciones tienen una velocidad de gas de alrededor de ¿cuánto? ¿Se acuerdan? De 6 a 8 litros o a 9 litros como máximo. No podemos nebulizar a 3 litros porque eso no significa una buena atomización. Entonces nosotros necesitamos nebulizar a nuestros pacientes ¿a qué velocidad? Alrededor como mínimo 6 y como máximo 9 litros. En algunas otras literaturas hablan de 10. Entonces, con 6 a 9 litros nosotros podemos consolidar una buena nebulización. Por eso habla de esta velocidad. Y en general nosotros hablamos de que su tamaño se va a medir en micras. Cuando nosotros queremos nebulizar con algún corticoide, queremos nebulizar con algún broncodilatador específico, nosotros nos vamos a dar cuenta que justamente esa terapia vamos a medirlas en micras y va a ser visible semejante a una nube o neblina. Cuando nosotros recién reconozcamos en la nebulización esa neblina o esa atomización, recién podemos determinar que estamos nebulizando adecuadamente. ¿Está bien? Entonces, las partículas pueden variar de forma, tamaño y además densidad. Recordar además que los aerosoles, cuando son sólidas, se llaman polvo.
o humo, aquellos inhaladores en polvo, esos inhaladores polvo. Pero si nosotros cuando son líquidas se llaman nieblas, ¿no? Cuando son líquidos hablamos de nebulización propiamente dicha y cuando son sólidas hablamos de los inhaladores. ¿Estamos? Perfecto. Entonces los aerosoles terapéuticos están especialmente indicados ¿en qué? En enfermedades pulmonares. Pues van directo ¿a qué? Al órgano enfermo, al epitelio respiratorio para poder ser utilizado, obviamente, y de esta manera nosotros podemos consolidar o no consolidar una buena nebulización. Insisto en esta palabra porque lo que más problema trae es saber si estamos realizando una buena nebulización. Cuando ustedes hoy día hablan de nebulización, recuerde, tiene fines terapéuticos. Ya la nebulización, por lo general, que inicialmente se creía que era solamente para el hecho de fluidificar secreciones, ¿no? Entonces, no necesariamente se queda ahí. El hecho de utilizar hoy día fármacos, ¿no? Va a necesitar un nebulizador de tal manera que nosotros podemos incorporar, ¿no? A través de la inhalación, llevarlo hasta el epitelio respiratorio y utilizarlo como una terapia más para ese problema pulmonar. Imagínense ustedes que obviamente ustedes han cultivado, ¿no? Un microorganismo llamado pseudomonas, llamado cualquier microorganismo, y el paciente está haciendo una sepsis de foco respiratorio y en consecuencia usted necesita, obviamente, administrar un antibiótico no de manera sistémica, sino focalizado a través de la nebulización para llevarlo al epitelio respiratorio, que es la que está contaminada ¿con qué? Con este germen. ¿Me doy cuenta? O sea, antes, ¿qué decíamos? Que la nebulización solamente era para fluidificar secreciones, ¿no? Aspirar nuestras secreciones y de pronto para abrir un poco, de repente, los bronquios. Le poníamos el famoso, los mucolíticos, por no decir otra cosa, Berotec, entre otras, ¿no? Y de tal manera de que eso despegue las secreciones y nosotros podemos aspirar. Hoy día los fines son terapéuticos además. Y es más, las revisiones y las últimas guías y recomendaciones hablan de justamente administrar antibióticos para que su uso sistémico no produzca mayor inconveniente. Recuerden que todo antibiótico pasa no necesariamente solamente por los riñones para poder anabolizarlo y eliminarlo, sino por el hígado, riñones y otros órganos. Y en consecuencia, a veces si nosotros tenemos un paciente que es séptico, a veces en shock séptico, a veces obviamente con la abolición de órganos principales, hacemos más daño, ¿no? Más daño al riñón, más daño al hígado, que son los principales órganos, obviamente encargados de sintetizar drogas para poder después eliminarlos. Entonces, para no ocasionar daño, entonces utilicemos la nebulización de tal manera que estos antibióticos ejerzan su propiedad exclusivamente al foco respiratorio. ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Alguna pregunta? Yo creo que va a ser hasta el final del tema. En ese sentido, recordemos esto, todos los aerosoles terapéuticos están especialmente indicados en enfermedades pulmonares, pues van directo al órgano enfermo, permitiendo reducir la dosis que sería necesario para otras vías o sistemas de administración. Sigamos entonces. He querido traerlos una imagen también que vamos a tener que memorizar fotográficamente. ¿Para qué? Para saber a qué nivel justamente estas nebulizaciones causan mayor efectividad. ¿Y de qué tamaño tendrían que ser aquellos, obviamente, fármacos que van a incorporarse en el punto donde yo sí quisiera que obviamente haya, solución? Miren, el rango de tamaño de las partículas va entre 0.01 a 100 micras, muy pequeño. Entonces tenemos nuestro sistema respiratorio. Miren, nuestro sistema respiratorio, acá se van localizando
todas esas partículas que se van inhalando a lo largo de todo el trayecto respiratorio. Si nosotros inhalamos aquellos fármacos que oscilan entre 10 a 15 micras, estas solamente se van a depositar a nivel de nariz y boca. O sea que si nuestro objetivo fuese las partículas inhalatorias o el epitelio respiratorio que yo necesito administrar, porque acá está focalizado los microorganismos que se ha aislado, ¿no? Entonces yo necesito alrededor de una partícula de esta medida, es decir, de 5 a 10 micras. O sea, a partir de este nivel, nosotros estamos administrando una nebulización de tipo terapéutico. Hasta aquí. Entonces, si nosotros, o sea, mira, el depósito ¿dónde va? A nivel de la faringe y oscilan en esta medida. Si yo tengo inhaladores que oscilan entre 5 a 10 micras, se van a quedar en la parte superior de la tráquea, alrededor de la sexta generación. Entonces, si nosotros queremos un depósito más inferior, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué necesitamos? Partículas que van entre 2 a 5 micras, que estos van a ser depositados más allá de la sexta generación. Y esperamos que se vaya hasta el 23, que son las generaciones, obviamente, que están, obviamente, constituidos nuestro sistema respiratorio. Pero recordemos además que aquellas partículas inferiores a 0.5 se exhalan con facilidad. O sea, necesitamos un tamaño, ¿no?, de partículas que se queden incorporados en nuestro sistema respiratorio, pero que no sean menor, porque cuando son muy pequeñas, de 0.5 micras, se van a exhalar con facilidad. Y lo que nosotros queremos es que se deposite, porque los gérmenes probablemente están allí. Queremos que esté el antibiótico, que obviamente colisione dependiendo del antibiótico, con el germen, de tal manera que se destruya, y el paciente obviamente nos muestre la recuperación que queramos, con las nebulizaciones, con antibióticos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que definir y consolidar la definición. La aerosoloterapia es un método de tratamiento que permite administrar sustancias en forma de aerosol por vía inhalado, siendo los nebulizadores los dispositivos encargados de generar los aerosoles de partículas líquidas. Nosotros nebulizamos y generamos aerosoles de partículas dependiendo de lo que utilizamos para nebulizar. Así es el término, así se debe decir. La nebulización tiene una ventaja principal, que se puede alcanzar concentraciones mucho mayores de sustancias aerolizadas en todo el árbol bronquial. ¿Dependiendo de qué? Del tamaño. Entonces, de tal manera que al depositarse la sustancia directamente, ¿cuál es el objetivo? Dentro del sistema respiratorio. Sigamos entonces. Mi objetivo será mejorar la movilización y la evacuación de las secreciones respiratorias, efectivamente, incluyendo la inducción de esputo usando aerosoles blandos, agua o solución salina hipertónico y hipotónica. Y usted me diga, solución hipertónica. Entonces ya ahorita van ustedes a responderse cuándo es que utilizamos solución isotónica y cuándo utilizamos solución hipertónica para nebulizar. Vamos a decirlo. Entonces, y como señalaba, administrar medicamentos con efecto local o no necesariamente sistémico. Local, queremos localizar el problema a nivel sistema respiratorio, porque si usted utiliza para ese germen un antibiótico por vía endovenosa, usted está utilizando un antibiótico que va a ser efectivo para el sistema respiratorio, pero va a tener efecto sistémico, ¿no? Con la nebulización tenemos un efecto local, de tal manera que no ocasionamos más daños al momento de la eliminación del fármaco dentro de nuestro organismo. El fármaco no se queda en nuestro organismo, se tiene que eliminar. Y la vía de eliminación es la que estamos protegiendo para, obviamente, evitar, en este sentido, un problema más agregado a este paciente, ¿cierto? Sigamos entonces. Las características físicas del aerosol.
Eso también me gustaría que lo concentren bien, que lo internalicen bien. ¿Por qué las características físicas del aerosol? Y acá le traigo una imagen. Existen factores físicos y químicos que influyen en el tamaño de las partículas, mejorar la movilización inherentes, tales como cuáles: la humedad, la temperatura, la viscosidad, la densidad, inclusive la tensión superficial. Pero las partículas inhaladas se depositan básicamente por 3 mecanismos principales. Esta es la vía respiratoria, ¿no? Este lado de un pulmón derecho más recto, y esto probablemente el izquierdo. Miren acá hablamos el depósito por impactación, el segundo un depósito por sedimentación y el tercero un depósito por difusión más profundo. Entonces nosotros, cuando queremos, obviamente, administrar o colocar una nebulización a un paciente que nosotros sabemos que tiene un punto de partida respiratorio, hay un germen que está ocasionando la fiebre, hay un germen específicamente de punto respiratorio que está ocasionando toda la sepsis, la indicación médica también puede ser por nebulización para ahora fortalecer justamente el foco local de eliminación. En este sentido, las indicaciones, y dependiendo de los fármacos, se van a depositar por impactación, por sedimentación o por difusión, dependiendo de los fármacos, dependiendo del tamaño de la partícula del fármaco. Si un fármaco, un antibiótico X, dice en su terapéutica o en su inserto, dice que además se puede nebulizar y obviamente su factor físico es que se puede impregnar, se puede depositar por impactación, ¿dónde se va a quedar? Se va a quedar a lo largo de este cular. Pero si ese fármaco también se puede colocar por vía nebulización y además dice que se puede, obviamente, depositar por sedimentación, nosotros diremos que es un antibiótico que ha logrado ingresar más profundamente y localizarse a ese nivel. Y mucho más aún, si tuviéramos un fármaco que nebulizamos y tiene la propiedad de depositarse por difusión, entonces estaremos viendo que llega obviamente a los bronquiolos, al alveolo específicamente, a ese nivel de lo más bajo de nuestro sistema respiratorio, y con eso obviamente estar haciendo lo que corresponde a su terapia. Sigamos. Esto es un poquito el dibujo, un poquito más grande. Recuerden, el ingreso a todo nuestro sistema respiratorio, y a partir de la cual impactación, sedimentación y difusión en la parte más baja. Sigamos. Entonces hablemos de impactación. Hablemos de impactación. Nosotros como enfermera tenemos que saber el principio fisiológico de la cual nosotros estamos administrando una nebulización a un paciente. ¿Y qué es lo que estamos logrando? ¿Qué es lo que queremos lograr? Entonces, la impactación es una tendencia de depositarse cuando la corriente de aire cambia de dirección. ¿Se acuerdan? La corriente de aire cambia de dirección, bifurcaciones, porque a lo largo de nuestro sistema respiratorio hay bifurcaciones. Bajo esa señal, bajo esa premisa, entonces diremos, la impactación se produce por el tamaño de las partículas. Al ser pesadas, siguen tangencialmente al flujo corriente de aire, de modo que al crearse turbulencias, las partículas chocan contra las paredes de las vías respiratorias altas, y de esa manera se van depositando. ¿Qué quiere decir? Que las partículas más grandes por lo general hacen sedimentación, ¿se acuerdan? De 5 a 10 micras, por eso he colocado aquí, y las de 5 a 10 específicamente las de 10. Las partículas de 10 micras de diámetro impactarán contra el epitelio nasal, orofaríngeo y traqueal, en todo este lugar. Hasta acá, hasta las bifurcaciones. Impactación. Seguimos. La sedimentación.
Tendencia de las partículas a mantenerse en suspensión, miren. Estas partículas se van a estar suspendidas, ¿no? El depósito de partículas de aerosol en vías aéreas distales es causado por el efecto de la gravedad, humedad, tamaño o medida de la concentración o densidad de las partículas. Este mecanismo es apropiado a las partículas de más de 5 micras y es de uso farmacológico, ¿no? Entonces, a partir de acá, con la anterior impactación por la general, disculpen, acá sí humidificamos secreciones, ¿cierto? Humidificamos, se concentra a lo largo del trayecto, acá no humidificamos, acá lo que queremos ya más de uso terapéutico porque es más abajo, ya no se va a quedar en las fosas nasales, sino ya en el territorio respiratorio, como sedimentación. Entonces, por tercera, la difusión, son aquí las partículas se van a depositar en función de su tamaño, es decir, más de 0.5. Recuerden que menos de 0.5 se van a exhalar fácilmente. No pueden ser tan pequeñas, tienen que ser menos, o sea, es decir, de 5 a 0.5 micras van a hacer difusión. Entonces, a partir de aquí, de 2 a 5 micras, se utiliza de depósito en la vía respiratoria inferior, más allá de la sexta generación. Recuerden entonces el tamaño ideal que nosotros necesitamos por lo general en nuestros pacientes, porque es más difícil de aspirar secreciones, es en el territorio más inferior o no. Sí, nosotros nebulizamos, aspiramos al paciente y está aquí, en la carina, ¿cierto? Si necesitamos y si administramos y depositamos los fármacos en este nivel, movilizará las secreciones, ¿no es cierto? Por impactación, quedará acá, por sedimentación, se pone acá, se deposita, va a estar suspendida en el aire y va obviamente empieza a una especie de despegar todas las secreciones, a eliminarlos, porque pueden ser bactericidas, algunos antibióticos también y bacteriostáticos, de tal manera que ¿qué vamos a encontrar acá? Secreciones que va a ser más de uso para, obviamente, para después aspirarla y obviamente a través de una fisioterapia respiratoria poderlo nosotros eliminar, ¿no? Llega hasta acá la terapia respiratoria y a partir de acá lo aspiramos. Y en consecuencia, si no lo aspiramos, ya no está siendo el problema este paciente, ¿no? Ocasionado por un problema de foco respiratorio y el paciente se puede absorber también estos gérmenes, ¿no es cierto? Pero ya una vez que estos no hagan mayor daño al paciente, porque ya la terapéutica está yendo al lado localizado del paciente de tal manera que no haya mayor problema. Luego el paciente se recuperará y eso obviamente se va a eliminar o absorber. Entonces, hay una consideración especial que tiene que reconocer la enfermera. Es el patrón ventilatorio, es un factor crucial importante para asegurar una adecuada penetración, liberación y correcto depósito de las partículas en aerosol. Recuerden, si usted está nebulizando a un paciente, durante la inspiración es el mejor momento para que el paciente incorpore a través de esa atomización logrado en la nebulización y se incorpore en el epitelio respiratorio. En la expiración no podrá ser. Entonces, entre la inspiración y la expiración, usted sabe que vamos a contar, si nosotros tenemos a un paciente en ventilación espontánea de 16 a 20 respiraciones por minuto, de pronto en los 30 segundos en la parte inspiratoria es que se va a lograr la mayor atomización y el mejor depósito de estos fármacos en el epitelio respiratorio. Los otros no. Y entonces si nos ubicamos en ventilación mecánica, durante la expiración también será el mejor momento de obviamente depositar los fármacos a nivel del epitelio respiratorio. Entonces eso es lo que tenemos que entendernos nosotros durante la inspiración. Y recuerden hoy día que además es importante reconocer que la distancia en paciente con ventilación mecánica, es decir, con tubo endotraqueal, en dónde y a qué distancia voy a colocar la nebulización.
Porque antes, les recuerdo, bueno, tengo mucho tiempo en esto de ventilación mecánica, teníamos un ventilador mecánico, una rama inspiratoria y expiratoria. Y antes colocábamos el nebulizador en la rama inspiratoria porque ahí lo dicen, la inspiración ingresa. Pero era muy distante del tubo endotraqueal. Hoy día se necesita mínimo, como máximo, 30 centímetros, ¿no? La ubicación desde el tubo endotraqueal a donde yo tengo que nebulizar al paciente. Y la rama inspiratoria era más de a veces 60 centímetros o 70, considerando el caso. Entonces, cuanto más cerca, 30 centímetros es lo ideal para nebulizar bien a nuestro paciente en ventilación mecánica. Entonces, se recomienda entonces un patrón ventilatorio con una inspiración máxima. Esto también va a significar que ustedes, cuando tengan que colocar el aerosol en polvo, esos inhaladores tengan una máscara espaciadora, de tal manera que nosotros pidamos al paciente que inspire de manera máxima, porque ese será el momento en el cual el paciente utilizará ese inhalador en polvo y lo depositará, ¿no?, en el epitelio respiratorio. Porque si no hay una inspiración máxima, no se puede lograr esta situación que queremos, ¿no? Entonces, no solamente tiene que ser una inspiración máxima, también alrededor de una expiración máxima y lenta, no menor de 5 segundos a 6 segundos. De lo contrario, no vamos a encontrar una buena nebulización con ese inhalador, ¿no? Entonces, a mayor volumen tidal, mayor aerosol inhalado. ¿Cuál es el volumen tidal que nosotros recogemos cuando incorporamos más oxígeno? Ese es el volumen tidal, ¿cierto? Entonces, inspiramos y es la única forma de colocar los fármacos a nivel del epitelio respiratorio. La respiración nasal, dice, y una frecuencia respiratoria excesivamente elevada, ¿qué es lo que va a causar? Aumentan la velocidad y la turbulencia de flujo y consecuentemente las probabilidades de impacto de las partículas a lo largo de la tráquea y bronquiolos. Es un depósito ineficaz. Ese paciente que está ansioso o hiperventilando, no se va a lograr la buena nebulización. Ni la inhalación, ni la nebulización. Ojo, estamos hablando de nebulizaciones de pacientes con ventilación espontánea. Hasta aquí espontánea, para luego vamos a incorporarnos en el terreno de la ventilación mecánica. Entonces, una frecuencia respiratoria más lenta aumentará el tiempo de permanencia del aerosol en el interior de la vía aérea y favorecerá las probabilidades de que estamos hablando de la sedimentación, de la suspensión del fármaco inhalado en el territorio respiratorio. Eso es lo que queremos. Entonces, más consideraciones. La obstrucción de las vías aéreas van a disminuir la penetración y depósito. La vía aérea artificial es el mayor impedimento para la llegada del aerosol en el sitio primario de impactación, ni siquiera a lo largo de las fosas respiratorias altas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un paciente con un EPOC que está cerrado su bronquio? ¿Qué hacemos? Si a ellos justamente le colocamos la inhalación para que obviamente se relaje el músculo liso del bronquio y obviamente depositemos bien los inhaladores. Entonces lo que queremos es que justamente estos inhaladores, por la concentración, por las partículas bien pequeñas, abren de todas maneras, relajan el músculo liso y obviamente podemos depositar el fármaco. Entonces, la resistencia de la vía aérea también es un factor muy importante a tener en cuenta. Por ejemplo, el paciente que está en tubo endotraqueal, ahí sí me voy a regresar al tubo a la ventilación mecánica. Cuando el paciente tiene el tubo endotraqueal, obviamente dice la resistencia de la vía aérea. ¿Cuándo hay resistencia de la vía aérea? Cuando hay muchas secreciones, ¿la resistencia es mayor o no? Sí.
se hace mucho mayor la resistencia y obviamente eso también es un factor, no solamente las secreciones, sino el tamaño del tubo. Imaginemos que es un tubo muy pequeño. Ustedes saben que los tubos endotraqueales para adultos pueden oscilar inclusive de 7.5 hasta 9. Pero usted, por X motivo, el médico no pudo intubar con un 9, que sería el adecuado, un 8.5, y de repente por algún estridor laringio, ¿no?, colocó un 7.5 en adulto. Ese tubo, cuando es un calibre muy pequeño, aumenta la resistencia al flujo. Y si usted quiere nebulizar, esa resistencia va a impedir que haya una buena sedimentación. Hay que hablar con propiedad ahora, ¿no? Entonces hay una buena, ¿no?, sedimentación durante la nebulización. Entonces, por eso digo, este es otro factor a tener en cuenta, que la resistencia de la vía aérea es un factor muy importante. El tamaño del tubo va a influir sobre una buena nebulización, una buena sedimentación, obviamente a usarse en ese paciente con tubo, en ventilación mecánica. El tamaño del tubo, entonces, el tamaño del tubo es otro factor a considerar. Sin embargo, el flujo inspiratorio y la distribución de partículas en la oración tiene mayor influencia. Recuerden, no solamente es el diámetro, la resistencia que ofrece un tubo por el tamaño, sino el tamaño en sí del tubo endotraqueal. Pero recuerden que este es un factor que obviamente los inhaladores, los nebulizadores ya han vencido. El aumento del espacio muerto extratorácico reduce la cantidad de droga que lleva la vía aérea artificial, como el tubo orotraqueal o la traqueostomía. A veces cuando nosotros colocamos el MDI, luego vamos a ver qué significa el MDI. ¿Han escuchado el MDI? Son aquellos espaciadores que utilizamos en la ventilación mecánica, ¿no? Lo colocamos en el corrugadito a 30 centímetros, recuerden, a 30 centímetros del tubo endotraqueal para colocar los aerosoles de polvo seco. Vamos a ir más adelante. Entonces lo que quiero terminar diciendo es lo siguiente. Si nosotros no colocamos bien los inhaladores, y lo tenemos que colocar ¿cuándo? Cuando el paciente está en inspiración. Si el paciente está expirando, usted coloca y no, se va a malutilizar este polvo seco inhalador, ¿no?, para que el paciente lo pueda utilizar. Entonces, paciente, usted ve su mecánica ventilatoria y en ese momento de la inspiración usted coloca, es decir, al final de la expiración coloca 1, coloca 2 y recuerden, como está en una ventilación a presión positiva continua, ¿no?, usted al momento de colocar, si le dicen el paciente necesita 2 PAF, por experiencia, nosotros no le colocamos 2 PAF. A veces lo colocamos 4 porque el paciente necesita 2, porque a lo largo de todo el trayecto, por el tamaño que pasa, por el tamaño pierde el hecho de depositarse adecuadamente. Durante todo el trayecto pierde la cantidad. Le pongo, si la indicación dice 2 inhalaciones, ¿no?, 2 PAF cada 6 horas, cuando está el paciente en ventilación mecánica, usted le coloca 4. Entonces a veces eso por experiencia, porque sabemos que se pierde. Obviamente hay mayor espacio muerto y el aumento del espacio muerto reduce la cantidad de droga que llega, ¿no es cierto? No va a llegar por el espacio muerto. El espacio muerto son aquellas tubuladuras, el tubo endotraqueal, donde no hay obviamente intercambio gaseoso. Imagine todas las tubuladoras del ventilador mecánico hasta obviamente a 1 centímetro del tubo endotraqueal. Entonces todos son ellos llamados espacio muerto y eso va a reducir la dosis. Entonces si reduce la dosis del fármaco yo tengo que poner un poco más para que se utilice mejor. Eso es un poco la tendencia. Sigamos entonces, vamos a hablar de nebulización propiamente dicho y acá le hablaba de este tema, del tema de los corrugados. Todos estos corrugados es el aumento ¿de qué? De espacio muerto. Espacio muerto es aquella zona donde no hay intercambio gaseoso. ¿Ocasiona qué? Ocasiona mayor resistencia. O sea, ya estamos hablando. No pueden nebulizar porque hay mayor resistencia. Antes, los ventiladores mecánicos tenían 2 ramas, sigue habiendo las 2 ramas, y en su constitución tenía
una especie de tubo en T que nosotros abríamos para nebulizar, y a veces nebulizábamos a este nivel, porque el nebulizador estaba a este nivel. ¿Qué dicen las recomendaciones? Para nebulizar bien, yo tengo que tener una distancia de 30 centímetros del final del tubo endotraqueal. De aquí, aquí no debe pasar 30 centímetros. Entonces es ahí donde yo tengo que nebulizar. Y si nebulizábamos acá, estábamos haciendo mal, ¿no es cierto? Lo estábamos haciendo mal. Entonces eso es ahora lo que ahora vamos a indicar. Recordemos que la nebulización es la transformación. Aquí ya hablamos de soluciones líquidas propiamente. Estábamos hablando, pero finalmente cuando yo nebulizo, convierto esta solución líquida ¿cómo? En aerosol. Ese aerosol es la que se va a depositar a lo largo de mi territorio respiratorio. Entonces, que serán inhaladas y depositadas sobre el epitelio respiratorio. Recuerden, los nebulizadores son dispositivos compuestos por un pequeño contenedor, ¿cierto? En pequeñas gotas, por un chorro de oxígeno, de aire. ¿De cuántos litros del oxígeno decimos? De 6 a 9 litros como máximo, y por un transductor que está al interior, una pieza eléctrica de frecuencias ultrasónicas. Ahora vamos a ver cuáles son esas frecuencias ultrasónicas y qué es lo recomendado hoy en día. Nosotros, al menos en el Hospital Almenara, tenemos nebulizador ultrasónico, lo que antes constituía, obviamente, era difícil la obtención, porque siempre ha habido, lo que pasa era muy costoso. Hoy día lo tenemos y obviamente nebulizamos bien, y es la mejor indicación porque llegan obviamente a tenerse partículas bien pequeñas que van a alojarse y que van a atomizarse, sedimentarse y además hacer difusión. El ultrasónico, la nebulización no necesariamente, por eso vamos a decir la diferenciación de las nebulizaciones tipo jet, que les hablo, que es el común, el que no conocemos, y esos nebulizadores ultrasónicos. Entonces, el aparato nebulizador consta de una cámara de reserva, ¿no? Una cámara de nebulización y una fuente de energía. Sigamos. Esta es la mascarilla, el reservorio y el oxígeno que va acá, ¿no es cierto?, conectado. Entonces, yo transformo la solución líquida en un aerosol. Y de esta manera podemos definir lo siguiente. Es un procedimiento también terapéutico que consiste en la administración de un fármaco mediante ¿qué? Una vaporización, es el término que también. Vaporización, atomización, ¿no? A veces el término atomización ha estado muy sesgado para el hecho de la anestesia, ¿no? Usted dice, le voy a colocar la silocaína, lo voy a atomizar. Son esos anestésicos en spray que cuando a veces queremos relajar y el paciente está con mucha tos, ¿no? Esa tos quintosa y digo, vamos a colocar una silocaína, agarremos un anestésico, la silocaína, ¿no? Y lo colocamos sobre su faringe y el paciente al menos empieza a relajarse, ¿cierto? A ese término siempre lo llamamos atomizador, pero la nebulización hace vaporización y también atomización cuando evapora esa niebla que nosotros dijimos que utilizamos. La atomización es cuando se incorpora al interior, llega atomizado, ¿no? Llega a formar partículas que obviamente se incorporan en el epitelio respiratorio. La sustancia a administrar por lo general se diluye con suero fisiológico y se recomienda alrededor de 5 centímetros, de 4 a 6 mililitros. Recuerde que la nebulización no es completa, siempre va a quedar entre 0.5 a 1 mililitro en el reservorio. ¿Ustedes se han dado cuenta que se queda sin nada? No. ¿Por qué? También tiene su explicación fisiológica. Lo que crea un vapor, un aerosol, ¿no es cierto?, que es inhalado y depositado en el epitelio respiratorio. Entonces, los objetivos de mi nebulización serán broncodilatar, humidificar las vías aéreas, licuar las secreciones y facilitar de esta manera la eliminación de secreciones. Sigamos. Entonces, nuevamente les traigo a colación esta imagen para decir que nuestra dosis terapéutica obviamente tiene un tiempo determinado, no podemos nebulizar todo el tiempo, porque ya está escrito, alrededor de 4 o 6 mililitros termina por un espacio de ¿cuánto?
de 15 minutos. Pero por lo general nunca puedo nebulizar menos de 5 mililitros ni más de 15 mililitros. Porque más de 15, ustedes ven ahí alrededor en el reservorio, ven 1 mililitro y dicen, no, quiero que ese mililitro se termine vaporizando. No lo van a vaporizar poniéndolo más de 15 minutos, tengan la plena seguridad. O sea, usted le pone 15 minutos, le pone 20 o 30 y ese mililitro de solución salina y fármaco va a seguir ahí. Por eso lo que vamos a favorecer es más secar más la mucosa, porque lo que le estamos dando lo único es oxígeno seco a las vías respiratorias. Entonces son de 5 a 15 minutos y nada más. Después de 15 minutos ya es nuestra responsabilidad lo que estamos ocasionando. Sigamos. La distribución de las partículas, insisto, tanto en la nebulización como en la inhalación van a corresponder al tamaño de las partículas, a inhalar o administrar. La distribución de las partículas en las vías aéreas depende del tamaño, diámetro de masa aerodinámica. Ustedes van a escuchar ese término. El diámetro de masa aerodinámica es lo que van a encontrar en los insertos cuando ustedes dicen si efectivamente esa partícula, que es la forma de medir el tamaño de los inhaladores, de los fármacos que obviamente se pueden nebulizar, que tienen obviamente diámetro de masa media aerodinámica, el MMAD. Si tienen ese diámetro de masa aerodinámica, fácilmente se puede constituir como parte de un fármaco a nebulizar. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un antibiótico con una medida de diámetro de masa media aerodinámica, obviamente estos fármacos se pueden nebulizar. Los medicamentos que se pueden administrar en la nebulización ya no solamente son los broncodilatadores, sino son los antibióticos. Ahí nos incorporamos dentro de la antibioticoterapia, una forma más de poder administrarlos. ¿Para qué? Para problemas pulmonares, para patologías pulmonares y administrarlo de manera localizada, evitando que estos antibióticos se usen de manera sistémica y puedan producir daño a órganos blandos como el hígado y el riñón, que obviamente son los que permiten la eliminación del antibiótico en el organismo. Entonces, esto es la forma. Hoy en día nosotros nebulizamos mucho a aquellos pacientes que tienen obviamente problemas respiratorios, patologías respiratorias, obviamente para poder focalizar su tratamiento. Entonces, están disponibles de manera líquida y obviamente va directo a la administración de ¿qué? Los fármacos directo al epitelio respiratorio. Las características, recordemos esto, que la eficacia de un nebulizador va a depender en gran medida del tamaño de las partículas. Mientras más pequeñas sean, mayor será la posibilidad de ¿qué? De penetración y depósito. Más inferior, en las zonas distales del árbol respiratorio. Asimismo, hay que recordar que las partículas pequeñas, la de 0.5, se exhalan con mayor facilidad, no se depositan y en consecuencia no estarían cumpliendo el objetivo. Seguimos. Entonces, reiterar que las nebulizaciones son de 4 tipos, 2 de tipo nebulizador y 2 de tipo inhalador. El nebulizador tenemos el de tipo jet o neumático, ese es el de tipo jet o neumático, y los nebulizadores ultrasónicos, y de los inhaladores tenemos este tipo de dosis medidas o el MDI con o sin espaciador y el inhalador de polvo seco. Entonces reiteramos, 2 de este tipo y 2 también de este tipo. Vamos con el primero, el de tipo jet o neumático. Generan aerosol impulsado, ¿no?, mediante una corriente de aire a presión de 6 hasta 9 litros, la solución de medicamento líquido contra una pieza interpuesta en su camino usa un deflector. El deflector es aquel, cuando ustedes se han dado cuenta, que nebuliza y hay un sonidito especial. Ese sonidito es ocasionado por el deflector. Cuando ustedes se van a dar cuenta de que cuando incorporen aire a partir del deflector y genera el sonido, recién generan la vaporización. Entonces, el flujo principal de gases circula ¿qué? A través de un conducto de la cual a su salida disminuye su calibre en forma importante. Ojo, o sea, yo al momento de nebulizar, ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir el calibre. Coloco
Entonces, esta nebulización, ¿a partir de qué? A partir del conducto de salida voy a disminuir el calibre en forma importante, creando una presión negativa inferior a la presión atmosférica. Si es negativa, se va a depositar en el territorio respiratorio. Esta presión negativa pasa a través de un capilar que también se encuentra aquí, ¿no? Sumergido en el depósito de agua, por la cual es absorbida por la corriente y sube chocando contra los deflectores. Ahí es que usted escucha ese sonidito especial, ¿no? Ese sonidito especial sube contra los deflectores, dando como resultado que el líquido se rompa en pequeñas partículas. Porque usted coloca un fármaco, un broncodilatador, un mucolítico, el momento de que incorpora aquí y con los aditamentos del nebulizador, ¿qué va a hacer? Que ese gas, a través de esa nebulización, nosotros incorporemos ese fármaco, ese mucolítico, ese inhalador y lo incorporemos al epitelio respiratorio. Entonces, cuando mayor sea el flujo de aire, más pequeñas serán las partículas generales. Ojo, por eso le digo, nosotros no podemos nebulizar un flujo menor de 5 mililitros. No vamos a generar que las partículas se pongan más pequeñas para poder ser instalados o depositados en el epitelio respiratorio. No solamente que no se va a nebulizar, sino que si usted utiliza flujos menores de 5, entonces no va a permitir, que dijimos, que el inhalador se haga más pequeño y sea depositado a lo largo de nuestro sistema respiratorio. Entonces tiene que hacerlo con un flujo de aire de ¿cuánto? De 6 a 9 litros. Ese es el sustento, recuerden. Entonces, ¿cómo funciona? Mire, esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí es el deflector, ¿no? Imagínense esto que está aquí, ¿no? La entrada de aire, esto que va hacia el paciente, este es el deflector, este es el volumen muerto, el que está suspendido, este es el reservorio líquido, mira, de 1 a 2 litros, de 1 a 2, ¿cuánto? De 0.1 a 1 mililitro, que va a ser un reservorio líquido, que no se va a terminar o sea, el deflector, la zona de aire, no se va a poder, siempre van a concentrar 0.5 a 1 mililitro que no va a desaparecer de la nebulización. Sigamos, para terminar, vamos a hablar que las ventajas de la nebulización es una técnica sencilla, administración desde dosis altas de fármacos, administración combinada de fármacos además, adaptable a sistemas de ventilación mecánicas y obviamente favorece la humidificación de las vías aéreas. Estos son los nebulizadores ultrasónicos que hoy día nosotros utilizamos, ¿no? Es el más recomendado para utilizarlo en ventilación mecánica. Son dispositivos eléctricos de tamaño pequeño en la que se genera un aerosol a partir de la vibración del líquido colocado aquí. Esta es una tapita que nosotros abrimos y colocamos el fármaco, la solución salina con el fármaco. Podemos utilizar aminoglucósidos, podemos utilizar antibióticos de cuarta generación y nosotros a través de eso obviamente localizamos la nebulización en el sistema respiratorio y obtenemos grandes resultados. Entonces, recuerden, posee un transductor, ¿no? Pieza eléctrica que vibra a altas frecuencias, habitualmente entre 1 a 3 MHz, ¿no? Para producir ondas ultrasónicas que pasan a través de la solución a ser aerolizadas, produciendo oscilaciones en el líquido, dando lugar a liberación de gotas macroscópicas, ¿no? Y es en la superficie donde se crean partículas de aerosol que constituirán un nebulizador monodisperso, es decir, más pequeño para ser depositado a nivel de ¿qué? De sedimentación y difusión. Por eso es su recomendación, es más efectivo porque logran todos los factores que nosotros hemos conocido, de impactación, de sedimentación y de difusión. Entonces, tiene desventajas también, pero mira, la temperatura en el reservorio de líquido aumenta a medida que progresa la nebulización. Si nosotros quisiéramos administrar un fármaco X mediante la nebulización, hay algunos fármacos que por la temperatura se terminan, obviamente, aboliendo justamente su sistema para poder atacar al germen.
O sea, solo en algunos antibióticos que la temperatura no colisiona con el efecto de ese antibiótico se pueden utilizar. Entonces, hay algunos antibióticos que si dicen que la temperatura inactiva, obviamente su efecto no se utilizaría. Por eso no todos los antibióticos se van a utilizar para obviamente ser utilizados localmente dentro del sistema respiratorio. ¿Por qué? En el caso de los nebulizadores ultrasónicos, porque esto va a graduar la humedad y obviamente va a generar una temperatura, va a calentar. Y si nosotros calentamos mucho el antibiótico, a veces pierde su efectividad el antibiótico por la temperatura. Entonces, no, reitero, no todos los antibióticos pueden ser utilizados mediante el uso de nebulizador ultrasónico. Si eso pasa, como nos ha sucedido alguna vez, hemos utilizado el nebulizador común y silvestre, que es el que utilizamos, ¿no? El nebulizador tipo jet lo adaptamos, ¿no? Por lo general, cuando nosotros adaptamos, antes que hacíamos, los humidificadores pasivos que estaban en el trayecto de los corrugados, los sacamos. Hoy en día no los sacamos. Agarramos, este es el paciente con el tubo, esto es el humidificador pasivo, higroscópico, que genera humedad, y todo lo colocamos delante. Este es el tubo, este es el nebulizador y acá está justamente en este caso, el humidificador pasivo que necesitamos al paciente. No hay necesidad de retirarlo. Antes había la indicación de retirarlo, pero eso ya hace más de 10 años. El día de hoy nosotros no hemos tenido mayor inconveniente con utilizarlo. Entonces, estos nebulizadores ultrasónicos usan velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, ¿no? Disculpen, acá es un slide, ¿no? De 2 a 20 litros por minuto. Y la eficiencia está en relación al tamaño de la partícula, hasta 13% de depósito a nivel distal. Usualmente no requiere sincronización con el ciclo respiratorio del paciente. Obviamente este nebulizador te va a dar toda la fuerza, es decir, durante inspiración y expiración va a seguir dando, porque obviamente el tema es que lo va a seguir dando en el nebulizador cuando nosotros le manejamos de manera espontánea. Ya me están cortando, ya vamos a terminar. Entonces, de esa forma nosotros podemos, usualmente no requiere sincronización y hay de diferentes tamaños. El que utilizamos nosotros es de 3 a 10 mililitros. Sus ventajas, como les decía, menos coordinación, pequeño volumen residual. ¿Se acuerdan que aquí sí, ya no va a haber ese 0.5 a 1 mililitro, se utiliza todo, ¿no? Es silencioso, es de liberación rápido, pero bueno, esa era la desventaja antes. Ahora está menos caro. Parte de la energía se convierte en calor, con lo que aumenta la temperatura de la solución y puede afectar la estabilidad de ciertos fármacos. Y para terminar, recuerden, la administración de aerosoles durante la ventilación mecánica, recuerden, estos son inhaladores, dosificadores predusales o inhaladores de dosis medida. Inhaladores de dosis medida, o los llamados MDI. Están constituidos por un dispositivo cilíndrico de metal que contiene una medicación en solución o suspensión junto a un gas propelente. Recuerden, cloro, fluoro, carbono son un gas propelente, ¿no?, a presión en su interior, y una válvula dosificadora cuya acción libera una cantidad predeterminada en cada pulsación, ¿no? Recordar, en pacientes con ventilación mecánica, el depósito pulmonar de este aerosol se reduce. Por eso es que nosotros le damos, la indicación es 2 inhaladores, le colocamos 4. ¿Por qué? Porque se reduce en menos del 5%. En ventilación mecánica la eficiencia solo se da durante la inspiración. La eficiencia del nebulizador será a una distancia, ¿cuánto dijimos? De 30 centímetros del tubo endotraqueal. Y se puede adaptar al tubo endotraqueal con líneas. Una línea. Nosotros queremos colocar, han venido unos aspiradores de circuito cerrado que tienen un puertito de hilanador. No necesitamos eso, sino durante la inspiración colocamos y se puede utilizar también mejor. Esa era la línea. Y con esto sí termino. La técnica de nebulización, recordar, colocar el diluyente en un nebulizador de 4 a 6 mililitros. Los nebulizadores deben colocarse por lo menos a 30 centímetros del circuito del espaciador. Es óptimo realizado con el flujo interno de ventilador mecánico. Retirar humidificador pasivo, a veces, ¿sí? La humidificación puede interrumpirse durante unos minutos. Monitorear todos los efectos de la nebulización y obviamente retiro de la nebulización y restaurar los parámetros previos. En algunas ocasiones, por el tema, para generar mejor nebulización, los parámetros ventilatorios las cambian. Y obviamente cuando termina la nebulización se reincorpora el parámetros de ventilación mecánicos iniciales.
Bueno, conmigo hasta otra oportunidad, hablar de nebulización mecánica. Hoy día les he querido traer obviamente los principios fisiológicos de la nebulización mecánica, porque todos nosotros ya conocemos obviamente la parte mecánica. A veces los principios fisiológicos hay que recapitularlo, y con eso hoy día les he querido traer en esta ocasión este tema. Conmigo hasta otra oportunidad. Gracias.